Vamos a hacer una oración. Padre, nos ponemos en tus manos, toma el control de esta reunión y te suplicamos que nos bendigas a todos, que aumentes nuestra fe, que aumentes nuestra confianza en nuestras vidas, aún a pesar en medio de toda adversidad, Señor. Hoy te pedimos, como tus discípulos hace 2000 años, aumenta nuestra fe. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. La enseñanza del día de hoy la hemos titulado, Fija tu mirada en Jesús en medio de la adversidad. Amada persona, vivimos tiempos una vez más complicados. Vivimos tiempos difíciles. Yo desconozco qué esté pasando en su vida, en su familia, en su matrimonio. Yo lo desconozco, pero usted los conoce. ¿Y qué cree? También Dios sabe lo que usted está pasando. Lo que pasa en nuestra vida, Dios lo sabe. Por eso hemos titulado así nuestra enseñanza del día de hoy. Fija tu mirada en Jesús en medio de la adversidad. Es una palabra de Dios para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. Fíjese lo que dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 2. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme al juramento. Sigue el pasaje, sigue en el versículo 3, 4, refiriéndose a lo mismo. Pero yo nomás me quiero centrar en el versículo 2. Y dice aquí este pasaje que a todas las personas les ocurre un mismo suceso. Y sabe, yo estuve analizando y pensando, ¿cuántos sucesos nos puede ocurrir a todos de la misma manera? Yo sé que en el contexto, estos pasajes aterrizan a la muerte, y esa es una realidad. Amados, un mismo suceso nos acontecerá a todos los seres humanos, sean bebés, sean niños, sean adolescentes, sean jóvenes, sean adultos, sean ancianos, sean pobres, sean ricos, sean poderosos o no sean poderosos aquí en la tierra, hablando económicamente o de fama, reconocidos o no reconocidos. ¿Qué es ese mismo suceso? Son varios. El primero es la muerte. Todos vamos a cruzar por ese paso, por ese suceso. Eso es lo que nos va a acontecer y eso es lo que ha acontecido a través de la historia, la muerte. Ningún ser humano se va a escapar de la muerte. Pero yo no quiero hablar ahorita de la muerte, sino de aquellos sucesos que nos acontecen a todos. No nomás nos acontece la muerte. Dime, ¿qué ser humano nunca se ha enfermado en la vida? Todo ser humano se ha enfermado de una o de otra manera, a mayor escala o a menor escala, pero todo ser humano se ha enfermado, ¿o no? ¿Por qué? Porque la carne es débil, el cuerpo es frágil. Todos de alguna manera hemos acudido a algún medicamento analgésico o algún antibiótico, lo que tú quieras, hierbas de aquella época. En aquellos tiempos no había medicamento como los que nosotros tenemos hoy en día, pero había hierbas, a final de cuentas medicamento. Todos los seres humanos hemos enfermado. Todo ser humano duerme, ¿sí o no? Todo ser humano come, bebe agua. Es un mismo suceso que hacemos y nos acontece. Entonces todos hemos pasado por una enfermedad. A veces la enfermedad nos lleva al siguiente suceso, el sufrimiento. Todo ser humano ha sufrido, ¿cierto o no? Sea que suframos por una enfermedad, sea que suframos porque un ser que amamos está enfermo.
Y eso nos preocupa, nos aflige, no nos pone felices, sino nos pone definitivamente en un estado de tristeza, de sufrimiento. ¿O usted no ha sufrido? ¿No sufrió de alguna manera cuando fue niño? O si no sufrió de niño, ¿no sufrió cuando fue adolescente? O si no sufrió de adolescente, ¿no has sufrido ahorita que eres joven? ¿Que eres adulto? ¿Que eres anciano? Amados, es un mismo suceso que nos acontece a todos, también el sufrimiento. Pero ¿qué crees? También, no nomás el sufrimiento hemos de pasar todos los seres humanos, sino en una pandemia. Estamos hablando de algún virus, de alguna peste. Cierto o no, la humanidad también ha sufrido en algún sector o en todos los sectores. Ahorita, esta pandemia que nosotros estamos pasando, ¿solamente son los mexicanos? ¿Solamente son los centroamericanos, los sudamericanos o los de Asia? ¿Verdad que es todo el continente? ¿Verdad que es todo el mundo? ¿Verdad que esta pandemia está en todo el mundo? Entonces, eso también todo lo estamos sufriendo. Ese suceso, esa pandemia ha sido para todos los seres humanos. Ninguno nos hemos escapado de que esa pandemia no visite a tal país, a tal ciudad, a tal estado, a tal municipio, a tal colonia. Esa pandemia ha llegado a todos los rincones de la tierra. ¿Por qué, amada persona? Porque un mismo suceso acontece ¿a quién? A todos. Y en este caso a todos nos referimos a gente que realmente es cristiana y a gente que no es cristiana. Tanto a gente buena, tanto a gente mala. En pocas palabras, nadie se escapa de estos sucesos. Nadie se escapa de la muerte. Pero hay algo que también yo meditaba y decía, sí es cierto, Señor. También hay un suceso que nos va a acontecer a todos los seres humanos, sean chicos, grandes o pequeños, fuertes o débiles. ¿Y sabes cuál es este suceso? El juicio final. El juicio final. Todos vamos a estar ante el juicio. Vamos a ser juzgados por Dios. Él nos va a pedir cuentas de todas nuestras obras que hayamos hecho aquí en la tierra, sean buenas o sean malas. Cristianos o no cristianos, vamos a estar ante el juicio final. Vamos a estar siendo juzgados por Dios. Bien dice aquí la Escritura, que todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre a todos los seres humanos. Pero yo no quiero hablarte de este suceso del juicio final, solamente fueron varios puntos que yo estuve sacando para poderles decir a ustedes que nadie nos estamos escapando para centrarnos en el punto que estamos viviendo actualmente de la pandemia. Necesito, dicen algunas personas, volverme cristiano para hacerme inmune y no me afecte a mí la pandemia, porque la sangre de Cristo tiene poder y me protege y a mí no me va a pasar nada, y venga la pandemia y vengan todas las personas aquí, que aquí está Superman, hombre o mujer, que no me va a pasar nada porque soy inmune, porque la sangre de Cristo me cubre. Amados, la Biblia dice que un mismo suceso le acontece a todos. Yo quiero decirles que yo conozco gente. Hay otros hermanos que yo conozco, testimonios, hay cadenas de oración, porque tanto hombres y mujeres, jóvenes y adultos que aman a Cristo, se han enfermado de COVID. Otros están enfermos actualmente en el presente. Están enfermos, unos están delicados y son cristianos, son cristianas. Y quiero decirle, cuando yo digo que son cristianas, cristianos, no le estoy diciendo que son personas religiosas o que se dicen cristianas, no. Son personas que realmente aman a Jesús, que realmente aman a Dios, que realmente se han entregado a Él, que tienen su confianza en Él, pero que se cumple en su vida Eclesiastés 9:2. Y que algún día se va a cumplir en la vida de cada uno de ellos o de nosotros, que vamos a morir.
Un mismo suceso nos acontece, pero el hecho de que vengan sucesos negativos, adversos a nuestro cuerpo, a nuestra familia o a nuestra casa, no quiere decir que nosotros vamos a blasfemar el nombre de Dios. O que usted que está buscando de Dios va a dejar de buscar de Jesús. Va a dejar de ser perseverante. De eso se trata esta enseñanza. Para que usted prosiga en su búsqueda de Dios. O si usted ama a Jesucristo, no lo deje de amar en medio de la adversidad. Por eso sí titulamos nuestra enseñanza: fija tu mirada en Jesús en medio de la adversidad, en medio del dolor. Fíjate lo que dice entonces Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Y después de esto, el juicio. Y algún día vamos a dar cuentas con Dios. Por eso es que en medio de esta adversidad, en medio de este dolor, amados, debemos de poner nuestra confianza en Jesús. O no cristiano, debes de confiar en Jesús, debes de buscar de Dios, debes de entender cuán necesitada estás de Dios, o estamos de Dios. Veamos entonces esta siguiente imagen, este mapa. Semáforo de riesgo epidémico del día 18, o sea de mañana, al 31 de enero. De hecho, nosotros teníamos un color igual como este, ¿verdad? Verdecito. Pero algunos estados decían, pues ¿en qué mundo vive Chiapas? ¿Cómo es posible que está en verde Chiapas? ¿Qué pasa con Chiapas? ¿Que ellos viven en otro planeta? ¿Viven en otra órbita? ¿Que tienen el lujo de estar en verde? No es posible. Decían algunos gobernantes. ¿Y qué crees? Tenían razón. Tenían razón, porque para el conocimiento de cada uno de ustedes, los hospitales, de algunos que yo conozco, personas, enfermeras, personas que están dentro de esos hospitales, una vez más me dicen que están abarrotados. Los hospitales de gente enferma del COVID. Están abarrotados. Ahora, yo no quiero decirles tantas noticias y tantas notas, porque de esos, honestamente, en el buen sentido de la palabra, ya estamos cansados. Y a muchos que están siguiendo todas esas noticias día a día, y no los juzgo, ¿verdad? No digo están mal, pero yo pienso que es peligroso. Se pueden ir a un extremo. ¿De qué? De que caigan en una situación de miedo, en una situación de trauma, de que estar viendo tantos datos, tantos muertos, tantos enfermos, tantos contagiados, aquí, allá y todo. Y entonces la persona entra en un estado de miedo, ya tiene miedo de muchas cosas, y ese miedo, si no es controlado, ¿sabes a dónde lo puede llevar a la persona? Al pecado de cobardía. A un pecado de cobardía. Puede haber una afectación psicológica en las personas, y eso es peligroso. Y repito, yo no digo que todas aquellas personas que están viendo noticias tengan ese estilo de vida, ¿verdad? Pero sí he platicado con psicólogos, con personas profesionistas, con personas que en un momento dado estudiaron, saben de alguna manera un poquito del comportamiento humano. En este caso me decía un psicólogo en estos días: yo ya he dejado de ver tantas noticias. Un psicólogo. ¿Por qué? Porque hay afectación. Si eso no es controlado, las emociones pueden irse a una especie de miedos, de cobardías o de depresión. Amados, por eso debemos de poner nuestra mirada en Jesús. Porque la gente va a tener miedo a enfermarse, y va a dejar de pensar, y va a dejar de hacer tantas cosas por el terror de enfermarse del COVID-19, como le llaman. Primero, segunda cepa, las terceras, que dicen que viene una tercera cepa, las que sean. Amados, y no estoy minimizando, ni ironizando, ni minimizando para nada la enfermedad, pero tampoco hay que tenerle miedo. Tampoco hay que entrar en una especie de desconfianza.
Porque si tú te quedas viendo solamente a la enfermedad, entonces dejarás de ver a Cristo y te vas a hundir espiritualmente. Y vas a dejar de buscar de Dios como debe de ser. Esto es muy importante. Entonces, en este mapa, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Que el estado de Chiapas hemos pasado a semáforo amarillo. Se oye rumores que vamos a pasar al semáforo rojo. Yo no sé si pasemos al naranja. Usted vea todo el estado. Los únicos que tiene verde, ¿cuál es? Campeche. ¿Cuáles son los que tienen amarillo? Solamente hay dos, que viene siendo Chihuahua y Chiapas. ¿Y cuáles están enaranjados? Casi todo el país. Todo el país está en naranja. ¿Cuántos estados están en rojo? 10. 10 estados están en rojo. Dígame usted, ¿cómo estará cada ser humano, cada matrimonio, cada familia, cada persona que vive en esta nación viendo este mapa? ¿Cómo estarán sus vidas? ¿Qué estarán pensando? ¿Cómo la estarán pasando? ¿Sabes qué es lo que viene? Ahora aquí en el estado que ya estaban ya entusiasmados de que otra vez a la escuela y todo, ¡pum!, vienen otra vez el semáforo amarillo. ¿Qué piensan muchos padres? Híjole, los hijos otra vez. Más tiempo en la casa con los hijos, más tiempo en la casa aquí. Y los hijos, ay, otra vez más tiempo con mis papás, otra vez más tiempo con ellos. Y de por sí, a lo mejor varios ya ni se aguantan, porque se ven, ya no hayan ni qué hacer. ¿Qué vamos a hacer? Oh, amada persona, hay tantas cosas que tú puedes hacer. Con tu familia, con tus hijos, en casa, o algunos lugares por ahí apartados. ¿Sabes qué bendición tiene en un momento dado cuando alguien vive lejos de una ciudad? El campo. Bien puedes salir con tus hijos al campo. Yo ni quiero ni preguntarles cuántos han salido con sus hijos al campo a tomar unos alimentos. No estoy hablando de fin de año, porque van a decir, ay, con una limpia conciencia, va a decir, yo sí, hermano, porque fíjese que salimos, sí, pero es fin de año, es normal. Yo me refiero al medio año hacia atrás. ¿Cuántas veces has salido? ¿Y sabes qué? No me quiero asustar. Y eso es lo que me preocupa. Que veas tú, híjole, otra vez el encierro, otra vez más tiempo. Y hay maestros que ya quieren salir de su casa. Porque aquí en Chiapas, y sobre todo aquí en San Cristóbal, muchas personas son docentes. Y ya tienen medio año, ya quieren salir, ya les urge salir de la casa. ¿Por qué? Porque se sienten encerrados. Oye, tu casa no es un encierro, es un hogar. Es algo bonito, es algo precioso que tú tienes que disfrutar cada momento. Pero amados, ¿sabes qué es lo que yo veo? Más problemas familiares. Por eso es esta enseñanza. Es como una alerta, porque no sabemos si nosotros vayamos a pasar rápidamente al semáforo rojo y vamos a dejarnos de congregar. Bendito Dios que tenemos 2 meses congregándonos en este lugar. ¿Y por qué vamos a dejarnos de congregar? Porque es necesario obedecer a nuestras autoridades y de cuidarnos. De cuidarnos. Por eso, qué bueno que todos aquellos que tuvieron oportunidad este tiempo de venir, que la aprovecharon. ¿Cuánto tiempo nos iremos a aventar? Si vuelve en rojo, pues nada más se ubica. El año pasado fueron medio año. ¿Y qué pasó en muchas vidas? O en tu propia vida o en tu casa. Me refiero a lo espiritual. ¿Fuiste más espiritual o bajaste la guardia? ¿Te das cuenta que es peligroso? Aquellos que aprovecharon, qué bueno. Y aquellos, no, hoy no voy a ir, no, hoy no tengo ganas, no, que acabo qué tremendo. Ahora, y todos aquellos que no pudieron por situaciones de la enfermedad o porque se podían exponer o porque tenían alguna enfermedad, no los estoy condenando. Lo bueno es que hayas tú buscado ahí de Dios en tu casa, en tu cuarto, viendo las enseñanzas, buscando de Dios todos los días. Es importante. ¿Sí me explico? Pero amados, aquí lo tremendo es de que ya pasamos al amarillo.
¿Qué vamos a hacer? Siguiente punto de nuestra enseñanza. La importancia de la perseverancia en medio de la adversidad. Qué importantísimo es que tú que estás buscando de Dios, no dejes de buscar a Jesús a través de esta pandemia o adversidad que tú estés pasando. Y quiero hacer aquí un paréntesis. Yo sé que a lo mejor algunos de ustedes no han perdido a un ser querido por cuestiones de COVID. Bendito sea Dios. Pero también sé que hay otras personas que escuchan estas enseñanzas que subimos al canal y que ellos a lo mejor sí perdieron algún ser querido, porque un mismo suceso acontece a todos. Y créanme, la pérdida de un ser querido no es cualquier cosa. Es doloroso, es triste, pero ya Dios te lo quitó. Ya Dios se llevó a tu familiar. ¿Qué es lo que se tiene que hacer ahora? Poner tu mirada en Jesús. Si tú no has perdido a un ser querido, aún debes de poner tu mirada en Jesús. Si tú ya perdiste a un ser querido, no debes de claudicar, no debes de bajar la guardia. Debes de confiar en Jesús, de poner tu mirada en el Señor Jesucristo bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier pérdida. A lo mejor tienes a tu ser querido que está enfermo de COVID y está hospitalizado. No dejes de poner tu mirada en Jesús. No dejes de orar, no dejes de pedir ayuda. Y créame, hay cadenas de oración, o no tanto cadenas, sino hay cargas de oración. Algunos por ahí tienen ahí una secuencia de tiempos, de horarios, y ahí están orando y orando unos por los otros, porque es correcto orar unos por los otros. Hay varios enfermos. Entonces, hayas perdido o no hayas perdido, o tú tengas COVID o tienes algún ser querido que tiene COVID y está enfermo, es importante que seas perseverante en medio de la adversidad. Y vamos a ver aquí un ejemplo bíblico. Vamos a ver Daniel capítulo 3, versículo 14 en adelante. Dice, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Nabucodonosor, amados, era como el todavía actual presidente de Estados Unidos, uno de los presidentes más poderosos, un tipo Vladimir Putin, ¿no? O sea, un presidente poderoso contemporáneo, ¿no? Entonces Nabucodonosor era un gobernante sumamente poderoso y él le hace una pregunta a estos hombres cristianos, a estos tres personajes que realmente amaban a Dios. Él les hace la pregunta, ¿es verdad que ustedes no están honrando a mi Dios? ¿Es verdad que ustedes no están adorando a la estatua de oro que yo he levantado? Díganme. ¿Cómo respondieron estos personajes ante este ser humano poderoso humanamente? Versículo 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Tremendo era lo que estaba aconteciendo con Sadrach, Mesach y Abednego. Con estos hombres de Dios, estos personajes que estaban pasando una situación difícil, complicada, pues estaba en riesgo, ¿qué? Su propia vida. Era una adversidad tremenda. Tú dirás, caray, pero eso no tiene nada que ver con una pandemia. Estamos hablando de vida o muerte, de una adversidad difícil, complicada, de que estos hombres, si no hacían la voluntad de ¿quién? De Nabucodonosor, iban a ser quemados, iban a morir
quemados. ¿Qué respondieron entonces Sadrach, Mesach y Abednego? Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Qué valentía, qué determinación, qué firmeza o qué perseverancia en sus convicciones, en su fe, en su confianza que tenían para con su Dios. Versículo 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, ¿qué dice? Nos librará. ¿Cómo trataron estos personajes esta adversidad? Con fe, con confianza. ¿Se amedrentaron? ¿Tuvieron miedo? ¿Qué pasó con estos tres personajes? Mostraron firmeza, determinación, confianza, fidelidad a un Dios real, a un Dios poderoso, a un Dios vivo. No quitaron su mirada ¿de quién? De su Dios. Así se debe de tratar la adversidad. Así lo debemos de tratar, con fe, con confianza. No debemos de poner nuestra mirada en Nabucodonosor. No debemos de poner nuestra mirada en la pandemia. No debemos de poner nuestra mirada en la tempestad, en el COVID, de todo aquello que nos pueda hacer que nos hundamos y dejemos de confiar en Dios. Hoy, más que nunca, debemos de poner nuestra confianza en Jesucristo. Importantísimo. ¿Qué más vemos nosotros? 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Qué dice Eclesiastés? Un mismo suceso que acontece a todos. Sufrimiento, dolor, adversidad o muerte. Pero, ¿qué hicieron estos hombres? Estaban determinados a morir ¿por quién? Por su Dios. Porque ellos adoraban a un Dios vivo. Y lo que se les estaba pidiendo era que adoraran a un Dios falso con D minúscula. Lo cual ellos, no lo vamos a hacer. Porque tenemos a un Dios real, vivo, y que no es digno de que lo traicionemos simplemente por guardar o resguardar nuestra vida. No lo vamos a traicionar. Estamos dispuestos a morir con tal de no ofender a nuestro Dios. ¿Qué es eso, amados? Determinación, firmeza, confianza, convicción, valentía o mucha fe. Mucha fe. Y de eso necesitamos nosotros. Fe para no claudicar. Fe para no dejar de amar a Dios. Y me refiero a todos aquellos que aman a Dios. Fe para todos aquellos también que están buscando de Dios. Porque sin fe es imposible que tú puedas agradar a Dios. Necesitas tener fe, confianza en Dios. Entonces, aquí vemos la fe y la perseverancia de estos tres personajes para servir a su Dios bajo cualquier circunstancia. Te decía yo al inicio de la enseñanza, desconozco cuáles sean tus aflicciones, tus problemas, pero tú tienes que ser perseverante en tu búsqueda para con Dios. Si todavía tú no has arreglado tu vida con Dios y estás viendo tanta enfermedad, tanta muerte, porque a lo mejor han muerto algunos amistades tuyos o te han dicho que ya murió fulano de tal, que ya murió fulano de tal y murió de COVID, hoy es que ya se enfermó fulano de tal, hoy es esto y tantas noticias. Amada persona, y añádale tú los problemas, si tienes a tus hijos enfermos, a tu esposo enferma, a tu esposa enferma, o tú estás enferma o enfermo, más problemas, las consecuencias del pecado y tantas cosas. ¿Qué va a ser del ser humano? O sea, ¿qué va a ser de ti?
tienes que buscar de Jesús. Tienes que ir a Jesús. Tienes que mirar a Cristo Jesús. ¿Cómo vas a pasar esta adversidad? A mí no me va a acontecer. No lo digas. Porque a cristianos que realmente aman a Cristo, unos ya la libraron del COVID, otros no la libraron. Ya partieron con Jesús, ya murieron por COVID. Murieron en Cristo Jesús, ya se fueron al cielo por la gracia de Dios. Pero aquí nosotros estamos vivitos por la misericordia de Dios. Tú estás con vida. ¿Cómo vas a pasar esta situación que viene? Yo no sé cómo se vaya a poner la adversidad, cómo se vaya a complicar la situación de la pandemia del COVID. Yo no lo sé. Pero una cosa sí te quiero decir. Pon tu mirada en Jesús. Confía en Jesús. Amén. No dejes de buscar de Dios. Si nos vamos a seguir congregando, bendito sea Dios, no dejes de asistir. Busca en fe. Si tú estás por situaciones de enfermedad, porque hay varios hermanos, hay varias personas congregantes a nivel estatal que sé que están diabéticos, que están enfermitos, que son de la tercera edad y se están cuidando, mira, tú sigue buscando de Dios ahí en tu casa, con fe, con determinación. Y si nosotros nos digan aquí una vez más semáforo rojo y una vez más se van a cerrar las iglesias, mira, lo vamos a hacer. Nos podrán señalar algunas denominaciones, porque eso es lo que han hecho algunas denominaciones, tener un dedo grandote señalando a todos aquellos que se dejan de congregar, diciendo que no tenemos fe y tantas cosas. No, amados, esta enfermedad, esta pandemia está matando a muchas personas. No podemos nosotros ser simples, debemos de ser obedientes a Dios y a nuestras autoridades. ¿De acuerdo? Entonces es importante que todos seamos perseverantes, que tú no dejes de buscar de Dios, que tú busques a Dios todos los días en tu casa, que leas la Biblia, que estés insistiendo, Señor, ayúdame, ten misericordia de mí, sálvame, ayúdame a entender cómo me ves, lo que tú quieras, pero tú tienes que buscar a Dios hasta encontrarlo. Ojo, esta nueva cepa, dicen que está afectando tanto a niños, tanto a jóvenes, y está más agresiva, la nueva cepa, y dicen que viene una tercera. Entonces, ¿qué nos queda hacer? ¿Vamos a ver las cepas? ¿Vamos a poner nuestra mirada en las cepas? No, en Jesucristo, y de estar preparados, y estar con los pies firmes, conscientes de ¿qué? De que un mismo suceso acontece a todos. No porque yo sea cristiano, ya soy inmune al coronavirus. ¿Cierto o no? No somos inmunes, nos podemos contagiar, pero hay un Dios en los cielos que hay que confiar, pero también hay medios para salir adelante de esta enfermedad. ¿De acuerdo? Pero no dejes de buscar de Dios. Tienes que ser perseverante en la obediencia. Si tú eres un cristiano por la gracia de Dios, eres una cristiana por la gracia de Dios, tienes que perseverar en la gracia. Tienes que agarrarte más de Cristo. Porque fueron medio año, ¿verdad?, de que no se pudo tener otro tipo de reuniones como de oración, etcétera, etcétera. Todo lo que hace un cristiano que ama a Dios. Tú tienes que ser perseverante también en la obediencia, en obedecer a Dios en casa y fuera de casa, en buscar de Dios todos los días. Óyelo bien, todos los días. Buscar de Cristo, empaparte de Cristo. Conocer de Cristo, orar por tu prójimo, orar por tus seres queridos, estar con tus seres queridos y tantas cosas más. Hay muchas cosas que hacer. No es llegar y encerrarnos ahí con miedo en nuestra casa, no, sino que la casa se va a convertir, si tú quieres, una célula, una iglesia, donde tú puedes juntarte con toda tu familia y ver la enseñanza, ver la predicación. Antes de que nosotros volviéramos al rojo, haz una célula. Y si todavía no, haz una célula. Ahí están las enseñanzas. Ahí busca de Dios en tu casa, junto con los tuyos. Amados, qué bendición. Dios nos dio la oportunidad de 2 meses congregarnos. Hay hermanos que siguen estando en rojo en el centro del país.
y no se han congregado ahorita como estamos nosotros. Véannos, fresquecitos, entonamos unos cantos, venimos, podemos tomar el cafecito, ahí la galletita y toda la cosa, y vernos, el motivarnos, el edificarnos. Es bonito estar juntos, es bonito buscar de Dios. Yo me alegré con los que me decían, dice la Biblia, a la casa de Jehová iremos. Por eso valoremos este tipo de reuniones. Por eso entiendan ustedes algo, tenemos un compromiso. ¿Cuál es ese compromiso? Buscar a Dios, ser perseverantes, no bajar la guardia. Ay, tengo que hacer tantas cosas, pero aparte de todas esas cosas tengo que buscar a Dios. No, hoy no voy a ir a la reunión, hoy mejor voy a hacer esto, hoy mejor me voy a ir a pasear, hoy voy a hacer esto otro. No es tiempo de disiparse, es tiempo de esforzarnos y de buscar de Dios. Recuerdo como algunos me decían, hermano, ¿y cuándo nos vamos a reunir? ¿Y cuándo nos vamos a reunir? A ver, ahora que nos reunamos, a ver si son perseverantes, a ver si son constantes. Y algunos reprobaron. Tenemos que ser perseverantes en nuestra búsqueda para con Dios. Repito, yo no sé qué tanta adversidad estés pasando en tu vida, pero tienes que seguir confiando en Dios. Tengamos o no tengamos reuniones, tú debes de confiar en Dios. Todos debemos de tener confianza en el Señor Jesucristo. Siguiente punto de esta enseñanza. Lo hemos puesto de la siguiente manera. No peques en medio del dolor. No peques en medio del dolor. Porque si se peca, amados, no se pasa la prueba. Si desobedece a Dios bajo una adversidad o problema, entonces, ¿qué le estamos mostrando a Dios? Que a Él le amamos cuando todo marcha bien. A Él le obedecemos cuando todo marcha bien. Pero nomás viene la tempestad, el dolor, la aflicción, la enfermedad, el problema, entonces uno ofende a Dios, se lastima a Dios. Y eso no es correcto. No peques entonces en medio del dolor. Y no estoy siendo insensible y espero no se malinterprete sobre todas aquellas personas que han perdido a un ser querido por cuestiones de COVID o cualquier otra enfermedad. Añado, yo he perdido a familiares por cuestiones de COVID, a familiares que amaba mucho y ahorita nomás me quedo con el recuerdo. Hemos perdido familiares. Entonces no estoy siendo insensible, sino los quiero yo llevar a que tenemos que seguir hacia adelante. La enfermedad, el dolor, la adversidad, el problema que tú puedes estar pasando, a lo mejor no es de COVID, sino problemas en el trabajo, problemas familiares, problemas económicos, etcétera, etcétera, porque el COVID está afectando en muchas áreas a las familias, sea económicamente, sea porque hay escasez de trabajo, por lo que tú quieras. Amada persona, ninguna adversidad nos debe de dar un permiso para ofender a Jesús, para lastimar a Dios. ¿Y qué dice Job entonces? Job capítulo 2, versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Yo no quiero aquí enfatizar quién envió la enfermedad, quién envió el COVID, etcétera. Yo nomás lo único que te puedo decir es que está presente, voluntario o involuntariamente, haya habido mano negra o lo que tú quieras, pero está presente. Aquí lo que vemos en este pasaje es que a veces el diablo puede llegar a traer una enfermedad a un ser humano, a una persona. Pero a veces no nomás es el diablo, a veces viene la enfermedad a consecuencia del pecado de las personas. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Porque a veces hay personas que pueden decir, es que el diablo me envió esta enfermedad, es que el diablo me envió esta enfermedad, es que por eso estoy enfermo, por esta enfermedad, es que el diablo, y todo le echan la culpa al diablo de la enfermedad. No, a veces la enfermedad viene, ¿sabes por qué? Por consecuencia del pecado. La cirrosis muchas de las veces viene en la persona, en el alcohólico, por consecuencia del alcohol. Y así te puedo dar varios ejemplos. Pero aquí vemos que sí fue algo espiritual la enfermedad de Job.
Pero ¿quién le permitió que viniese esa enfermedad al cuerpo de Job? Dios lo permitió. Pero ¿quién le trajo la enfermedad? ¿Quién puso la enfermedad en el cuerpo de Job? El diablo. El diablo. ¿Qué pasa? Versículo 8. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Es terrible lo que está pasando, Job, amados. Ahorita estamos leyendo que vino una sarna sobre su cuerpo. ¿Ustedes saben qué es una sarna? Para que me entiendan. ¿Han visto un perro sarnoso? ¿De dónde le ven la sarna? ¿Verdad que hay perros que tienen la sarna en todo su cuerpo? Y es tremendo y se rascan, y lo has visto cómo se rascan y están así en la pared y en la tierra de la tremenda comezón que les da. Bueno, Job estaba lleno de sarna. Todo su cuerpo estaba lleno de sarna. Tú lo puedes ver ahí en la escritura, cómo es que hasta sus amigos, cuando vieron a Job lleno de sarna, 7 días estuvieron sin habla. 7 días estuvieron así impactados. Es impresionante, Job. ¿Qué te pasó? No tenían palabras para decirle a su amigo Job. Se quedaron mudos. ¿Por qué? Porque era tremendo lo que estaba pasando Job. Pues tenía una sarna maligna, una sarna que el diablo le trajo a su cuerpo. No creas que le puse una sarnita ahí. No, ahí te va la sarna completita de pies a cabeza. ¡Órale! Amados, y así se rascaba y toda la cosa, lo que tú quieras. Pero aún con toda y su sarna, ¿qué crees? Con toda y su enfermedad, seguía siendo fiel a Dios. Seguía poniendo su mirada en el Dios de los cielos. Por eso yo no sé cuál sea tu problema, pero debes de poner tu mirada en Jesús. Quiero decirte que Job ya había perdido muchas cosas materiales. Ya había perdido a todos sus hijos. Ya habían muerto, uno tras de otro, uno tras de otro. Solamente le quedó su esposa y la sarna que tenía, pero algo más. En su corazón, ¿a quién tenía? A Dios. Su fidelidad, su perseverancia, su amor, aún estaban con él, en medio de todo el problema y de la adversidad. Dime tú, ¿alguno de ustedes ha sufrido todo lo que Job sufrió? Y con el sufrimiento que llega, ¿qué es lo que estás pensando? Ya quieres tirar la toalla, ya quieres dejar de buscar de Dios, ya no quieres venir a estas reuniones, ya no quieres de leer tu Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué ese desánimo? Por decirlo así, comparado al sufrimiento de Job, tan poquito tú ya quieres dejar de amar a Dios, te quieres ir a la impiedad, al pecado. No, amada persona, es cuando más tienes que agarrarte de Cristo y de ser perseverante, poner tu mirada en Dios, en Cristo Jesús. Pero aquí lo particular es lo siguiente. Vamos a leer versículo 9 y 10. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios, deja de obedecer a Dios, deja de ser perseverante para con Dios, deja de alabarlo, deja de adorarlo, deja de confiar en Él y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? Como que Job sabía lo de Eclesiastés, ¿verdad? Aunque yo sé que Job es mucho más atrás, pero él entendía algo. Un mismo suceso acontece a todos. Entonces dice Job, ¿qué acaso solamente tú crees que yo estaba sirviendo a Dios porque era un hombre rico, era un hombre próspero y tenía mis hijos y todo me iba muy bien? ¿Y tú crees que yo servía a Dios por eso solamente? Estás equivocada, esposa mía. Yo sirvo al Dios de los cielos por lo que Él es. Él es mi Dios.
¿A poco crees que nada más por estos males yo voy a dejar de ser perseverante? ¿Yo voy a dejar de confiar en Dios? No, mi Dios es real y Él es digno de mi amor y de mi obediencia. Como una mujer, tú has hablado, como una mujer sin sentido, no sabe lo que estás diciendo, mujer. Qué perseverante, qué firmeza, qué fe, qué confianza. Pero quiero hacer un pequeño paréntesis en la mujer, en la esposa de Job, que de hecho la Biblia ya no nos habla mucho. Hay un pasaje y lo vamos a ver más adelante. Pero aquí lo particular es que, oyes, era para que en lugar de que le dijera esas palabras tan tremendas, era que estuviera con su esposo en las buenas y en las malas, ¿cierto o no? Era para que, a ver, esposo mío, ahí te va esta pomada o este aceitito, a ver, date vuelta, o déjame te lavo aquí, o ¿dónde quieres que te rasque? ¿Dónde estaba esta mujer? ¿Y qué puede pasar en la pandemia? ¿Qué puede pasar en una situación? No, es que me vaya a enfermar de COVID, o es que el otro, es que yo no lo sé. Amados, qué importante es tener confianza en Dios y tener determinación. Pero que se enfermen los enfermeros, ¿no? Hay que se enfermen los doctores, menos yo que soy su esposa, su esposo. Entonces ellos sí que traten a tu enfermo o a la enferma, ¿sí me explico? Amados, aquí lo importante es que una esposa debe de estar en las buenas y en las malas con su esposo, bajo cualquier adversidad. Esta mujer no estuvo con su esposo, no le apoyó cuando más lo necesitaba. ¿Sabes por qué no lo apoyó? ¿Porque era una mala, muy mala y muy mala mujer? No. Aunque sí es incorrecto lo que ella estaba haciendo y diciendo. Pero ¿sabes qué veo yo en esta mujer? Yo me pongo en sus zapatos. Una mujer que dejó de poner su mirada en Dios. Nada más porque perdieron sus posesiones materiales y algo muy triste y lamentable, porque perdieron a sus hijos. ¿Qué puedo ver en esta mujer? Amargura. Una amargura, un odio, ¿contra quién? Contra Dios y contra su esposo Job. No aguantó la prueba, no aguantó la adversidad. Su mirada la puso en el dolor, en el problema. Entonces ella dejó de amar a Dios porque le vino cosas malas. Si le pasó a la mujer de Job, le puede pasar a cualquier persona que se pone en los zapatos o en las sandalias de esta mujer. Nos puede pasar a nosotros si dejamos de poner nuestra mirada en Jesucristo y vemos solamente el dolor, el sufrimiento. Y bueno, esta mujer, en medio de esa adversidad, en medio de ese sufrimiento, ya no amó a Dios, ya no confió en Dios. Y eso la llevó ¿a qué? A tener una conducta incorrecta de amargura. ¿Contra quién? Contra su esposo, que seguía guardando su integridad. Con su esposo llamado Job, que seguía siendo fiel a su Dios. Que seguía siendo fiel. Pero qué triste y qué lamentable lo de esta mujer, ¿cierto o no? Amados, por eso en medio de la adversidad, en medio del dolor, del problema, de lo que tú tengas, tienes que ver a Jesucristo y no poner tu mirada en la tempestad, porque te vas a amargar. Óyelo bien, te vas a amargar. Vas a rebelarte contra de Dios. Vas a actuar como actuó esta mujer. Vas a dejar de confiar en Dios. Y vas a ser un instrumento ¿de quién? Del diablo. ¿No fue un instrumento esta mujer del diablo? ¿Quién estaba atrás de la mujer? El diablo. ¿Por qué? Porque había una pelea por el alma de Job. Dios contra el diablo. Había una lucha por esa alma. ¿Y sabes qué fue lo más hermoso y precioso? Lo que vamos a ver más adelante. Pero Job pasó aún también esa prueba.
la Biblia dice que a veces los enemigos de un cristiano o de una cristiana van a ser los de su casa. Y hay que tener cuidado. Nuestra mirada debe de estar ¿en quién? En Jesucristo. El hombre puede fallar, la mujer puede fallar, pero hay alguien que nunca nos va a fallar, y ese es Dios. Por eso debemos de poner nuestra mirada en Cristo Jesús. ¿Qué dice entonces el versículo 10? Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? ¿Cómo culmina el pasaje? En todo esto no pecó Job con sus labios. En todo esto no pecó Job con sus labios. Aguas con lo que hablamos. Aguas con lo que decimos en medio de esta pandemia. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la adversidad que tú puedas estar pasando. Porque bien pudieras decir, no sé qué tantas cosas, como la mujer de Job, ¿no? Ay, ahí estás ahí quejándote y toda la cosa, como el pueblo de Israel en Egipto, ahí cuando salió de Egipto y en el desierto, su boca los hizo pecar, su inconformidad, no quieren sufrir. Cuando Jesús dijo que es necesario que todo cristiano, toda persona que quiere ir al reino de los cielos, debe de padecer, debe de sufrir. Y no porque seamos masoquistas, sino que a veces se va a tener que enfrentar ese tipo de situaciones, de luchas y adversidades. Le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero ellos salieron triunfantes. Ustedes lo pueden leer en su casa. ¿Qué ocurrió con esos tres personajes? ¿Quién fue glorificado? El nombre de Dios fue glorificado, porque estos hombres se pararon firmes, tuvieron fe, fueron perseverantes, obedientes en medio de la adversidad. Dios quiere que seamos así, que no dejemos de buscar de Él en medio del dolor y que confiemos en Él, que confiemos en Él. Amados, Job perdió todos sus hijos. A lo mejor tú ya perdiste a uno, pero tienes a otros 5, a otros 4 hijos, a otros 3 hijos. A lo mejor perdiste a tu padre, pero tienes a tu madre. Y hay un Padre en los cielos. A lo mejor, no sé, perdiste a X familiar, pero hay más familiares. Y tienes vida tú. La mujer de Job entonces no soportó la adversidad. ¿Y qué hizo? Pecó. Pecó contra de Dios y pecó con su esposo. Pero Job no pecó, sino obedeció. Siguió firme. La mujer puede ser, o el hombre, un instrumento del diablo para que el hombre o la mujer dejen de buscar a Dios. Hablo de un esposo o de una esposa. Aquí me enfoco al matrimonio. Como matrimonios, en medio de esta pandemia, de esta adversidad, debemos estarlo cultivando, debemos estarlo cuidando. Porque el diablo quiere derribar, ¿qué? Tu matrimonio en medio de esta pandemia. Pero también quiere derribar tu familia. El diablo está interesado en destruir a las familias. Yo sé que hace medio año les di a ustedes unas estadísticas de cómo es que a través del encierro, por llamarlo encierro, porque así le llama la gente, muchos matrimonios se empezaron a desintegrar porque empezaron a pelear, no se aguantaron, no se soportan entre sí. Cuando qué bendición es estar con tu esposa allá al lado, cuando vienes de tu trabajo, que te haga piojito, que te rasque la espalda, lo que hace tu esposa, ¿sí me explico? Qué bendición estar con tu esposa, con tu esposo. Cuando hay principios, cuando hay amor, cuando hay respeto, cuando hay perseverancia. ¿Por qué van a pelear? ¿Por qué va a haber situaciones? Puede ser por una falta de comunicación, y si hay una falta de comunicación o hay una adversidad, hay que corregirlo inmediatamente. Inmediatamente hay que corregirlo. Porque el diablo quiere destruir su matrimonio y quiere destruir
su familia. Por eso estoy haciendo un énfasis en este punto, porque le quiso pasar a Job. Y debemos nosotros de tener cuidado. Debes de cuidar ahora con mayor razón, amada persona. Debes de cuidar a tu familia. Debes de cuidar a tus hijos, que no estén mucho en el internet, que no estén mucho en el celular. Es más, no quiero salirme del tema, pero está haciendo mucho daño en las redes sociales, a los matrimonios, a los hijos y a las personas. Y aún también a todos aquellos que se están descuidando, que son cristianos. Tanto tiempo en las redes sociales, puras redes sociales y poca espiritualidad. Cuiden su hogar. En estos tiempos que vayamos a pasar, deben de cuidar su familia, deben de cuidar su matrimonio, deben de buscar a Dios para que el diablo no haga estragos en su hogar. Entonces esta mujer no aguantó, se amargó contra de Dios y contra su esposo. No hagan y no hagamos lo mismo. Hagamos lo que hizo Job. Pasan algunos sucesos, están los amigos de Job. Recuerden que estaban 7 días allí sin hablar. Lo miraban y ¿qué dicen? Lloraban a grito, lloraban a grito. O sea, yo no veo un lloro hipócrita, honestamente. Ustedes lo pueden ver en su casa. Pero estos lloraban con todo lo que da. ¡Ay, Job! ¿Cómo? O sea, era su amigo. Estaban impresionados. Oh, amados, pero después también se equivocaron. Y empezaron a juzgar a Job incorrectamente. No bajaron de Job de decirle, tú pecaste, por eso estás así. Arrepiéntete, tú pecaste. Y Job no había pecado. Qué tremendas son a veces las amistades. Pero bueno, Job 19:17. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Quiero centrarme en la primera parte. Aquí Job hace una referencia de su mujer, en esa lucha, en esa prueba, en esa situación. ¿Qué dice? Mi aliento vino a ser ¿qué? Extraño a mi mujer. ¿Quién era el problema? ¿Job o su mujer? Su mujer. Problemas matrimoniales, no causados por Job, sino causados por una esposa amargada, contra de Dios y contra su esposo. Una mujer que no aguantó la prueba, no aguantó la adversidad. Dice Job, mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, o sea, un desprecio, o sea, ya nada ve que ver contigo. ¿Cómo voy a acostarme con un sarnoso? Pudo haber dicho la mujer. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible es el pecado. Amados, yo no sé qué haya acontecido con la mujer de Job. Nos puede llegar a pasar, te puede llegar a pasar si tú quitas tu mirada de Jesucristo, amado varón o amada mujer. Cuida a tu familia entonces. Busquen a salir adelante, unidos familiarmente. Ahorita más que nunca deben de estar unidos las cabezas, los que están dirigiendo el hogar. Cuida tu matrimonio, cuida a tus hijos, cuida a tu familia y todos busquen de Dios. Busquen de Cristo Jesús. Vayan a la presencia de Dios, vayan a los pies de Jesús, sean fiel a Jesús. Me refiero a todos aquellos que han tenido una experiencia con Dios. Hay que ser fiel a Dios mediante la aflicción. Repito, tengan muy buena comunicación. Cuiden su matrimonio, cuiden a sus hijos, cuiden a sus padres, sean unidos familiarmente, ahorita más que nunca. Porque el diablo quiere destruir a nuestras familias y a los matrimonios. Pero Dios quiere bendecir nuestras vidas. Por eso es esta enseñanza.
Último punto de esta enseñanza: no deseches la palabra de Dios de tu vida. Y esto que estamos estudiando. Fíjate lo que dice Lucas 8, 11 al 15. Lo vamos a leer. Así dice la Escritura. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene ¿quién? El diablo, y quita de su corazón la palabra, las verdades bíblicas, ese tipo de enseñanzas que estás escuchando, para que no crean y se salven. Entonces va a haber aquí una adversidad. Hay una adversidad, dice aquí la Escritura, Dios habla a las personas, Dios da sus verdades, siembra la buena semilla, la palabra, pero hay alguien que es el diablo, el adversario, viene y quita la palabra, viene y mete desconfianza, tantas cosas para que la persona no crea en Dios y sean salvos. Versículo 13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Qué hermoso lo que Dios me habló, el estudio, la predicación, correcto, qué precioso. Pero estos no tienen raíces, no son profundos, se distraen, andan ahí pensando en la pandemia, en no sé qué, en tantas cosas, o en el internet andan divagando o navegando. Creen por algún tiempo. Y ojo, y en el tiempo de la prueba, ¿qué? Se apartan. En el tiempo de la prueba, se apartan. Una adversidad, un sufrimiento, una situación difícil, se apartan de su búsqueda de Dios o se apartan del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por la aflicción, por la prueba, por la pandemia, por el encierro, por la cuarentena, lo que tú quieras. Se apartan y dejan de buscar de Jesús. Hay que tener cuidado. Hay que poner por obra la palabra de Dios. Hay que buscar a Jesús. Hay que alimentarse de las Sagradas Escrituras y ser hacedores de la palabra. Versículo 14 y 15. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Entonces, ¿cómo es que la palabra no puede llevar fruto? Porque la gente en un momento dado entra en una situación de afanes. Ay, es que el COVID, ay, es que esto, ay, es que el otro, ay, es que el dinero, ay, es que necesito lo otro, ay, es que aquello, ay, y hay otros que por los placeres de la vida, híjole, pero es que yo quiero disfrutar la vida y todo, pero es que Dios dice que yo me debo de comportar de esta manera, pero yo quiero gozar la vida, no, ¿qué hago? Lo otro, aquí, allá. Entonces, todo lo que Dios habló a sus vidas queda nulo por los placeres de la vida, por las riquezas o por los afanes. Y la gente deja de perseverar y no lleva fruto. Y la palabra es ¿qué? Robada. Va a venir estragos a la vida de tales matrimonios, familias o personas. Lucas 8:15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y en esta adversidad que estamos pasando, que tú estés pasando, cualquiera que sea, amigo, hermana, hermano, qué importante es que retengas la palabra de Dios. Que retengamos la palabra de Dios. Me uno yo y nos debemos unir todos. Debemos de retener la palabra oída, las promesas, las advertencias, etcétera. Toda la verdad, todo lo que Dios nos ha hablado, lo debemos de retener, de guardar en nuestro corazón. ¿Y sabes qué va a haber? Fruto. Va a haber bendición en lo espiritual, en tu vida, etcétera. Si tú retienes la palabra. Por último, 1 de Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, a ver qué estamos leyendo. Que un cristiano ¿qué? Puede padecer, o una persona ¿qué? Puede llegar a padecer según ¿qué? La voluntad de Dios. Aquí ya quitamos lo que pasó con Job, ¿verdad? Que el diablo fue
el que metió ahí su mano. Pero a veces uno puede llegar a padecer según la voluntad de Dios. Aún también con Job fue la voluntad de Dios. ¿En qué sentido? En que le permitió al diablo tocar el cuerpo de Job. Pero así lo dice la palabra, así lo dice Pedro, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, sea por alguna enfermedad, de diabetes, cáncer, dolor de cabeza, alguna enfermedad, quizá el COVID, no sé qué enfermedad tú tengas, si tú estás padeciendo y si Dios lo está permitiendo, no tienes por qué claudicar, no tenemos por qué claudicar o dejar de amar a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Encomienden, dice Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, encomienden sus almas al fiel Creador. ¿Y qué? Y hagan el bien. Entonces, si tú tienes alguna enfermedad, alguna adversidad en tu cuerpo, hermana, hermano, amigo, amiga, qué importante es encomendarte a Dios, confiar en Dios, depositar tu vida, tu alma, tu cuerpo, tu ser, tu adversidad, todo, encomendarte a Dios, porque Él es fiel. ¿Quién te arrebatará de la mano de Dios? Tribulación, angustia, persecución, desnudez, peligros o espada. ¿Quién te podrá separar del amor de Dios? Dice el apóstol Pablo, antes que en todo esto, soy más que vencedor. ¿En quién? En Cristo Jesús, porque Él es fiel. Dios es fiel. Y hagan el bien. Hagamos lo correcto, lo que es agradable ante los ojos de Dios, ante nuestro prójimo, nuestros semejantes. Cerremos nuestros ojos, por favor. Señor Jesús, hoy hemos escuchado tu palabra, Señor, y hoy nos encomendamos a ti. Yo te pido por cada persona que está aquí presente y ha de escuchar esta palabra, auméntales la fe, bendíceles, atráelos a ti, fortalécelos, ayúdalos, están pasando cualquier adversidad. Ayúdales en su problema, Señor. Guárdanos de esta pandemia. Nos ponemos en tus manos y mejor queremos poner nuestra confianza en ti, Señor. Que no quitemos nuestra mirada de ti, Jesús. Oh Padre, venga tu Espíritu Santo sobre aquellos que te aman y te invocan con un corazón limpio y sincero y están pasando una adversidad, un problema. Fortalécelos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y ayúdales a perseverar, Señor, a poner su mirada en ti. Y a todos aquellos, Padre, que quizá han perdido algún ser querido o tienen a sus seres queridos enfermos, o ellos están enfermos y están buscando de ti, Señor, auméntales la fe, Señor, para que sean perseverantes y te busquen hasta que te puedan encontrar. Padre, a todos bendícenos y venga tu luz admirable en medio de esta adversidad, de esta pandemia, de estos semáforos verdes, amarillos, rojos, anaranjados, lo que sea, Señor, pero que la fe no falte en ninguno de nosotros. ¿Qué dice la gente acerca de mí? ¿Qué piensan ustedes de mí? ¿Qué dice la gente acerca de mí? ¿Qué piensan ustedes de mí? Unos dicen que eres algún profeta, otros piensan que tú eres
Algunos dicen que eres algún profeta, otros piensan que tú eres Elías. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Bienaventurados son todos aquellos que han confiado en el Hijo de Dios. Han pasado de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz admirable. Bienaventurados son todos aquellos que han confiado en el Hijo de Dios. Han pasado de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz admirable. En Jesús, en Jesús, en Jesús. Bienaventurados son todos aquellos que confían en el Hijo de Dios, en Jesús. Oh amada persona, amado hermano, hermana, no dejes de confiar en Jesús. No quites tu mirada de Cristo. Pon tu mirada en Jesús. Hoy pongamos nuestra mirada en Cristo, en su amor, en sus palabras, en la cruz del Calvario. Él sufrió también, Él tuvo enfermedad, pero fue fiel hasta la muerte. Sigamos sus pisadas, su ejemplo, su perseverancia, su constancia. Él siempre confió en su Padre. Oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús, aumenta nuestra fe, Señor, de todos los que estamos aquí, Jesús. Toma el control de nuestras necesidades, Señor. Suple nuestras necesidades, Señor. Mete tu mano en nuestro cuerpo, Señor, en el cuerpo, Señor amado, de nuestros seres queridos, en nuestra alma, Señor. Socórrela, bendícela, fortalécela, Señor. Vamos a ponernos de pie, amada persona, y entonemos o meditemos en la letra de este canto. Hoy pongamos nuestra mirada en Cristo, en el Hijo de Dios, en el Cordero de Dios, en aquel que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Qué dice la gente acerca de mí? ¿Qué piensan ustedes de mí?
aquellos que han confiado en el Hijo de Dios. Han pasado de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz admirable. En Jesús. Hoy decimos, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Tú eres nuestro Cristo, eres el Cristo, el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias, Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Bienaventurados son todos aquellos que han confiado en el Hijo de Dios. Eres un bienaventurado. Bienaventurados son todos aquellos que han confiado en el Hijo de Dios. Gracias, Dios. Han pasado de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz admirable. Han pasado de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz admirable. En Jesús. En Jesús. En En ti, amado Jesús, hay luz, hay esperanza. En ti hay socorro. Gracias, Jesús. Hay protección Amén. en todos los aspectos. Gracias, Jesús. Hay salvación, Jesús. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Tú que das la fuerza al cansado y multiplicas las del que no tiene ninguna. Qué importante es orar, qué importante es clamar a Jesús, hermana, hermano. Qué importante es confiar en Jesús en medio del dolor, de la adversidad, del problema o cuando todo marcha
marcha bien. Miran tus ojos a los quebrantados de espíritu y corazón. ¿Acaso el que cae no se levanta? 7 veces le levanta Jehová. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Tú que das la fuerza al cansado y multiplicas las de que no tienen ninguna. Así sea, oh Dios. Miran tus ojos a los quebrantados de espíritu y corazón. Gracias. ¿Acaso el que cae no se levanta? 7 veces le levanta Jehová. Sálvame, oh Jehová, porque las aguas me han entrado hasta el alma y hundido estoy en el cielo y no puedo estar en pie. Sálvame, oh Jehová, porque las aguas me han entrado hasta el alma y hundido estoy en el cielo y no puedo estar en pie. No sean avergonzados por mi causa los que en ti confían. No sean confundidos los que te buscan, oh Dios de Israel. Los que te buscan, oh Dios de Israel. Los que te buscan, oh Dios de Israel. No sean avergonzados por mi causa los que en ti confían. No sean confundidos los que te buscan, oh Dios de Israel. Los que te buscan, oh Dios de Israel. No queremos, Señor, ser un canal de maldición. No queremos, Señor amado, pecar ni claudicar a través de la adversidad. No queremos, Señor amado, que por nuestra causa gente deje de amarte o deje de confiar en ti. Pero sobre todo, Señor, no queremos que por nuestra causa tu nombre sea, Señor, vituperado y la gente sea confundida, Señor. O sea, no queremos volver atrás, Señor. No queremos ofenderte. Pon ese espíritu de valentía como el de
Sadrach, Mesach y Abednego, Señor. Y aumenta nuestra fe, Jesús. Ayuda a poner nuestra mirada, nuestra confianza en ti, Jesús. Ya que tú miras a los ojos, miras con tus ojos a los quebrantados, a todos aquellos que son quebrantados de espíritu y corazón, Señor. Te damos gracias por estos momentos, Jesús. Amén. Y nos ponemos en tus manos. Gran amigo es Él, oh qué amigo tan fiel, hasta el final. Yo contaré con Él, gran amigo es Él, oh qué amigo tan fiel, hasta el final. Yo contaré con Él, he de confiar en Jesús, en mi vida sí. He de confiar en Jesús, Él me sostendrá. Y aunque las nubes aquí se ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Gran amigo es Él, oh qué amigo tan fiel, hasta el final. Yo contaré con Él, gran amigo es Él, oh qué amigo tan fiel, hasta el final. Yo contaré con Él, yo contaré con Él, yo contaré con Él. Qué hermoso es contar contigo, Jesús. Amén. Bendito seas hoy y siempre, Amén. amado Jesús.